responsabilidad estar con ustedes en este evento tan significativo. Doy muchas gracias a Dios por su ayuda, por su guía al preparar el tema que compartiré con ustedes. También doy gracias a Dios a la hermana Maricela, pero no están cambiando nombres. Es Maricela. A la hermana Maricela por invitarme, ¿verdad? Por ahí estuvimos conviviendo en el retiro nacional de hermanas y ahí me comprometí. Nos comprometimos para estar hoy en este lugar. También muchas gracias a la pastora Rosy, sí, porque ella colaboró en la coordinación también desde el mes de marzo para que con la ayuda de Dios esta actividad saliera de la mejor manera posible, tomando en cuenta que su palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias también, gracias pastor. Gracias también doy a familiares, amigos, hermanos en Cristo que hoy están aquí, a mi prima Anita que tuvo a bien brindarme hospedaje desde ayer, porque ayer llegué de San Luis Potosí, gracias a Dios, y bueno, pues estamos aquí dispuestos a, ¿sí? El tema ya se había difundido con eso de las redes sociales tan amplias, ya estaba por ahí muy publicado, que hoy meditaremos en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Muy bien, busquemos el pasaje en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, para que leamos de los versículos 4 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 4 al 26. Se pueden poner de pie para que hagamos esta lectura. La haremos de manera alternada. Habrá muchas versiones de la Biblia. Yo tengo las 60. ¿Ustedes? ¿También? Bueno, muy bien, entonces haremos esta lectura. Inicio con el versículo 4, ustedes siguen el 5 y luego nos unimos en el 26. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 26. Lo reduje según lo que señalé en la diapositiva por cuestión de tiempo y además porque en este pasaje que leeremos está el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Ya después vamos a ver los resultados. Muy bien. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues agua de agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús: él bebe de agua y vuelve a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla.
le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo esposo. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer respondió, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene, ya ha llegado, que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque buscan adoradores que son los del Padre buscan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que la día llamado el Cristo ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, todos, Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. amén. Pueden sentarse. Tendremos algunos antecedentes que también le podemos llamar el contexto. El diccionario dice que el contexto es las circunstancias que rodean a un hecho o a un evento. Entonces, ¿qué circunstancias rodearon el diálogo del cual trataremos hoy? En primer lugar, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la región de Palestina había 6 provincias. Estas eran Judea, Samaria, Galilea, Judea, Perea y Decápolis. Cuando los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus del norte de Israel, porque recordamos que se dividió el pueblo en 10 tribus que se le llamó el reino del norte y 2 que quedaron como reino del sur, vino el pueblo de Asiria con su ejército y entonces se llevaron cautivas a las 10 tribus. Y esto sucedió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Dejaron a algunos de los judíos y les enviaron gentes de diferentes lugares para que poblaran la tierra y también la trabajaran. Empezaron a conocerse, a ser amigos, a ser novios, hasta que entonces se formaron los matrimonios mixtos. Y de esa manera surgieron los samaritanos. Ya luego en su casa pueden leer en el libro 2 de los Reyes, capítulo 24, de los versículos 17 al 41, porque ahí se nos describe ampliamente cómo fue que surgieron los samaritanos. Su centro de culto estaba ubicado en un monte llamado Gerizim. Se prohibía que un rabino saludara a una mujer en público, ni siquiera hablar en público con su mujer, con su hija o con su hermano. Ese era un antecedente bien importante. La rivalidad entre los samaritanos, la enemistad, que es lo mismo que rivalidad, y los judíos tenían más de 400 años de historia cuando se encontraron Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Allí están las citas. En Esdras 4, del 1 al 5, se nos relata que cuando regresaron los judíos a reconstruir el templo, algunos samaritanos fueron, oye, mis hermanos, nosotros les ayudamos para que terminen más rápido su templo. Y Zorobabel, que era el líder de esa actividad, dijo, no,
no son dignos de ayudarnos, así que a favor de migrar lo más lejos que puedan. Y en Nehemías 4, del 1 al 2, 1 y 2, nos dice cómo unos años después regresó Nehemías con su equipo para reconstruir el muro, y los primeros que se opusieron, entre ellos Sanbalat, fueron los samaritanos. Leemos en el libro de Nehemías, hay un libro basado en el libro de Nehemías que se llama Pásame otro ladrillo. Por si ahí lo tienen en su biblioteca personal, favor de volverlo a leer. Si ya lo leyeron, si no, habrá de leerlo. Y Juan 4:9 que acabamos de leer, dice, porque los samaritanos que los judíos no se llevaban bien, no se caían bien. Otro de los antecedentes bien importantes es que la Biblia de los samaritanos solo contenía el Pentateuco. Solo tenía los 5 primeros libros de la Biblia, no más. Eso nos va a ayudar mucho a entender las preguntas que le hizo la mujer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran algunas características de la mujer samaritana antes del diálogo con Cristo? Aquí nos puede amanecer si hacemos una dinámica y pues qué características tenía esta mujer. ¿Sí? Acabamos de cantar un grano de arena. Eso éramos antes de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer, según los comentaristas, muy deprimida. Había tenido una serie de pérdidas. Un escritor que es pastor, es educador y terapeuta familiar, el doctor Jorge Maldonado, escribió un libro que se llama Hasta en las mejores familias, y analizó 7 familias, y una de ellas, la de la mujer samaritana, y le puso como título al capítulo, La familia que nunca se formó. Porque la mujer samaritana había intentado formar una familia, pero no lo había logrado. 5 maridos has tenido. Los comentaristas también dicen que no sabemos si se había divorciado, porque en el pueblo judío, la ley judía solamente permitía los divorcios, pero los samaritanos ya estaban tan influenciados por otras culturas que no sabemos si permanecía esa ley o podían ser más o menos divorcios. Otros comentaristas dicen, ¿y si algunos de ellos habían fallecido? Otros dicen, ¿y si la abandonaron? ¿Si emigraron? ¿Sí? El caso es que ella estaba viviendo duelos, duelo tras duelo, y seguramente bajo esa depresión no quería, como dicen los especialistas en la sanidad de traumas, no quería contar la historia, porque según la teoría de sanidad de traumas, lo primero que tenemos que hacer para sanarnos es contar nuestra historia, es hablar del tema. ¿Y cuántas veces cuando hemos vivido experiencias desagradables y nos empiezan a preguntar sobre el tema, prefiero hablar de otra cosa? O nos cambian el tema como lo cambió la mujer samaritana, como nos debe que ella también lo cambió. ¿Sí? Entonces, seguramente iba al pozo al mediodía cuando el calor, que les viven aquí en Monterrey, porque lo entienden más a la mujer samaritana que los que estamos en San Luis, allá no hace tanto calor. ¿Sí? Y que ella al mediodía en pleno, que eran aproximadamente las 12 del día, iba por el agua, que probablemente no quería que alguien le encontrara y le preguntara, ¿y cómo te ha ido con el sexo? ¿Sí? Entonces era una mujer muy triste, sufriendo en gran manera. Otro de los comentaristas que consulté dice que el pozo de Jacob está muy cerca de donde sepultaron a José. Y entonces comparan la vida de José con la de la mujer samaritana por el sufrimiento
que José tuvo y el que también esta señora estaba pasando. ¿Cuáles temas se abordaron en este diálogo? Fueron 4 temas. El agua. Y como todo ser humano, la mujer samaritana, al igual que Nicodemo y que otros más que dialogaron con Jesús, interpretaban el contenido del diálogo de manera literal. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, el rápido lo interpretó de manera literal. Ay, como yo ya teniendo estos perímetros, estos perímetros cercanos, abdominal, corazón, sí, voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer. Y la mujer samaritana ante el tema del agua hizo lo mismo. Y tú ni tienes con qué sacarlo. ¿De dónde me vas a dar agua? Se dice que en 1935 limpiaron este pozo. Porque este no es un cuento, ¿verdad? Este fue una realidad. El pozo existe. En 1935 lo limpiaron y encontraron que mide 42 metros de profundidad. ¿Tú con qué vas a sacar el agua? ¿De dónde me vas a agarrar? Ese fue un tema. El otro fue acerca de su marido. Y que ahí Cristo la confrontó, la trajo a la realidad, porque ella andaba por allá con otros temas, y él dijo, a ver, Cristo como lo hizo con todos y como lo hace hoy con nosotros, y a ver, ya no dediques tiempo a estar hablando de los demás o de temas que ni entiendes. Habla de ti. ¿Cómo estás tú? Y ni caigas en el pecado de murmuración, porque con facilidad lo hacemos. ¿Sí? Hablaron también del lugar del culto. ¿Dónde es que tenemos que adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí en el monte Gerizim. ¿Tú qué dices? Y él, con pocas palabras, explicó ampliamente que Dios donde quiere estar. Y que los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Y entonces cantamos con mucho gusto, Dios donde quiere estar. Le buscas en los cielos, le buscas en el mar, le buscas en los montes y ahí lo encontrarás. Pero a veces, nada más, como dicen, de labios hacia afuera. Por eso también la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Sí? Porque a veces, yo les decía a mis alumnas en la clase de psiquiatría, cuando decimos una cosa y hacemos otra, parecemos periquillos esquizofrénicos. Ay, maestra, pero ¿cómo que nos anda diciendo? Sí, es que esquizofrenia significa mente dividida. Y entonces a veces hacemos una cosa y decimos otra. Y el último tema que se trató fue sobre el Mesías. ¿Cómo describimos este diálogo? En primer lugar, es la conversación más larga, pero aquí puse subrayado, registrada, que Jesús tuvo y fue con una mujer samaritana. ¿En base a qué afirmamos esto? ¿Qué dice el último capítulo del Evangelio según San Juan y el último versículo? ¿Qué nos dice? Aquí dice, el último capítulo es el 21. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el último versículo, que es el 25? ¿Sí, hermano? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces tenemos poco escrito. Y habremos de decir, bueno, es la conversación más larga, pero la registrada. Porque muchas otras cosas hizo Jesús y no se registraron. Este diálogo fue un diálogo significativo. Los expertos en la comunicación afirman que nos comunicamos en 3 niveles. Que el primer nivel ellos le llaman
charla trivial. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ándale, cuídate. Ese es un ejemplo de la charla trivial. Algunas personas dicen, no, con ella no podemos hablar sobre dificultades y problemas porque siempre se anda por las ramas. Andarnos por las ramas es la charla trivial. Luego sigue el lenguaje o la comunicación social convencional, que algunos expertos lo comparan con el tronco del árbol, ya no con las ramas. Y que entonces a través de ese diálogo social convencional nos adentramos ya un poquito más en la importancia nuestra y la de los demás. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú y tu mamá? ¿Cómo sigue? ¿Ya salió del hospital? Sí, ya hace 3 días que salió. Oye, a ver qué día la voy a visitar. Luego le hablo para programar la visita. Sí, cómo no. Oye, ya hace falta también que tú y yo actualicemos noticias. A ver dónde nos damos cita para tomar unos líquidos. No puede ser agua de piña. Y ahí nos vemos. Ay, hermana, hacía 1 año que no la veía desde el aniversario del año pasado. Y mira que ya aquí nos encontramos. Entonces es el nivel social convencional. Y la comunicación profunda o diálogo significativo, que es el tercer nivel, es el que tuvieron como ejemplo Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de diálogo se habla con sinceridad. Además, es un diálogo respetuoso, muy respetuoso. Es liberador, porque hasta luego decimos, ay, qué bueno que pudimos platicar. Ya se me mejoró la frecuencia cardíaca. Ya me mejoró la respiración después de que platiqué contigo. Gracias por escucharme. Y ya la otra compañera o el compañero dice, qué bueno, gracias a Dios que pudimos invertir tiempo en platicar. Porque como somos muy dados a utilizar un lenguaje negativo, ay, gracias por el tiempo que perdiste conmigo. En lugar de, gracias por el tiempo que invertimos o que invertiste conmigo. Se identificaron necesidades, ya no se puede subir más nada. Bueno, aquí se dice, se identificaron necesidades y fueron satisfechas. Nada más que ya me dijeron que por el proyector no se puede ampliar el espacio de proyección. Entonces, esa es la característica de un diálogo significativo, la comunicación profunda, y que es la que se espera que tengamos con las personas con quienes convivimos. Y que apliquemos mucho este tipo de diálogo en la consejería cristiana. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados de este diálogo? Jesús rompió barreras, muchas barreras, ¿sí? Al mostrar la estima que las mujeres merecemos como seres humanos y quebranta la discriminación racial. Hay el Día de la Madre que acabamos de celebrar y que mañana se celebrará en Getsemaní, y le pedí permiso a la pastora para anunciar. Mañana se celebrará en Getsemaní. ¿Y cuántas veces solo ese día respetamos a la mamá? ¿Y los demás días? Cuando debe ser todo el año el respeto hacia nuestra mamá. ¿Sí? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero cuánta violencia intrafamiliar se está viviendo. Estamos muy preocupados por la violencia social, pero ¿dónde está el origen? En el hogar, en la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y donde hay grupos de mayor alto riesgo, como son los ancianos, las mujeres y los niños, que son de más alto riesgo para sufrir violencia. Otro resultado es que la mujer samaritana recibe la sanidad interior. Ese fue el tema que nos ocupó en el retiro femenil en marzo.
como un atento recordatorio, gracias a esta diapositiva, ¿qué dice que es la sanidad interior? Un atento recordatorio para quienes estuvieron y para quienes no, ¿sí? Ver qué es la sanidad interior. La sanidad interior es lo mismo que la sanidad emocional y que la sanidad del alma. Es exactamente lo mismo. Y según este autor, dice que la sanidad interior es un proceso, es una serie de etapas, ¿sí? En el cual el Espíritu Santo nos trae perdón. ¿De quién? De pecados. Pero también nos ocasiona una renovación emocional. ¿A quiénes? A las personas que sufren o sufrimos daños tanto en la mente como la voluntad y las emociones. También se dice que es la aplicación de la gracia y del perdón de Dios. Podemos decir de la misericordia de Dios, como nos dice su palabra, que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿En qué? En los aspectos de nuestra vida interior que nos impiden gozar de una vida abundante o de una vida plena. También se nos quitan obstáculos. Y las personas se liberan o nos liberamos y vivimos enteramente para Dios. Luego cantamos muy contentos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor, somos del Señor. Y ahí saliendo ya una maldición a un señor que se atravesó cuando sale, somos del Señor. ¿Sí? Y llegamos a la casa y pues parece que no somos del, ¿sabe de cuál Señor se venga? Sí. Al menos a nuestro Padre Celestial. Más no parece. ¿Sí? Entonces, y luego también cantamos el himno clásico de entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Adiós, mamá, ya me voy al antro. Ay, no seas ridícula y anticuada. Y que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir y le seguimos. Y cantamos, pero periquillo esquizofrénico es poco. ¿Sí? Poco. Cuando se quitan esos obstáculos, pues ya entonces vivimos. No quiere decir que ya no vayamos al trabajo, que ya no estudiemos, no porque somos del Señor enteramente. No, sino que en cualquier lugar donde nos encontremos, nuestro testimonio será de que somos del Señor. Cuando buscamos y obtenemos la sanidad interior, nos damos la oportunidad de expresar, pero también de descargar de manera positiva lo que nos intoxica emocionalmente. ¿Sí? Por ahí un pastor de América del Sur, Bernardo Stamateas, que ha escrito varios libros sobre la sanidad interior. ¿Sí? Hay uno que lleva como título Emociones tóxicas, otro Gente tóxica. Tan bajo hemos caído. Bueno, la samaritana, con otro de los resultados, porque estamos en resultados, deja el cántaro. ¿Del cántaro de qué? De su vida pasada. De los efectos desagradables de los recuerdos del pasado. ¿Sí? En los 30 años que tengo de experiencia con el consultorio de salud mental, he encontrado que un porcentaje alto de personas, y muchos de ellos de las iglesias evangélicas cristianas, están viviendo en el pasado y no disfrutan el presente. Y otro porcentaje alto está muy asustado por el futuro y dice una frase célebre que mucha gente sufre por cosas que jamás van a suceder. Y muy poca gente vive el aquí y el ahora. Y algunos pacientes me dicen, a ver, hermana, ahí quien tiene su Biblia, dígame dónde dice que el aquí y el ahora. Y que abro la Biblia en el Sermón del Monte. Y que Cristo dijo, baste a cada día su propio afán.
que traducido es vive el presente. Ya el día de ayer, ¿sí? Y si llovió mucho en la carretera cuando venías de San Luis, pues ya llovió. Gracias a Dios que no te fuiste de cabeza. Ya pasó. Que mañana el Señor dirá. El Señor dirá cómo nos dan Getsemaní, ¿verdad, hermana Rosa? ¿Sí? Pero ya el Señor dirá. Hay que vivir el presente, hay que vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque para nosotros el futuro es incierto y el pasado ya no nos pertenece. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra mente allá anclada? Viviendo en el pasado, hacemos el ridículo con mucha facilidad. Bueno. Entonces nos dice la Biblia, como ya acabamos de leer, la mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo. ¿Qué le dijo a la gente? Vengan, vengan porque encontré a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente tampoco todo el diálogo está registrado. Sí. Y quién sabe qué más le dijo al pueblo que los convenció, pues era una mujer que no tenía reputación de 10. Fue una calificación de 10. Seguramente era una calificación de reprobado, pero el pueblo le creyó. Y vemos a través del diálogo que mientras más nos acercamos a Cristo y más conversamos con Él, cambiamos el concepto. Porque miren, al principio, como ya leímos, y Cristo le dice a la madre de Herodia, ella dice, ¿cómo tú siervo judío? Ni nos llevamos bien. Dice un comentarista que seguramente por el tipo de vestimenta que usaban los judíos, por rápido lo identificó, pero también hasta por el tono de voz. Cuando llegan los de Monterrey a San Luis, rápido se imaginan. Sí, tienen orgullo de ser del norte ya. Y llegamos nosotros acá, y pues también, ¿esta mujer de dónde vino? Hasta el tono de voz. Hasta por el tono de voz nos conocen. Y entonces primero tú eres un judío que me andas pidiendo algo. Y luego después, oye, me parece que eres profeta. Y hace rato, ¿no serás tú el Mesías? Fíjense cómo fue cambiando el concepto. Y eso pasa con todas las gentes que conocemos. Y hasta después que ya les tenemos más confianza, le decimos, ¿qué crees? El concepto que yo tenía de ti la primera vez que te vi. Y a veces fue muy positivo la primera vez y conforme nos van conociendo, como dice el refrán, si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. ¿Sí? Luego conforme nos van conociendo, oh no, si al principio me parecía mucha ternura, no, ya te voy conociendo. O bien, a la inversa, me pareciste que no eras de fiar. ¿Sí? En la primera vez, pero después, mira ahora, 27 años de amigas, ya saben a quién me refiero. Y pido permiso, o sea, tengo esa característica. Otro resultado, como ya vimos, muchos, no nos dice la Biblia cuántos, de los samaritanos dieron crédito a la palabra de Cristo. Pues para ellos también era rechazarlo porque era un judío, ¿verdad? Pero creyeron al testimonio de una mujer. Así que no tengamos temor de testificar. Actuemos como el endemoniado gadareno después de ser sano, aclarando. Que se quería ir con Cristo muy contento y se quería subir a la barca después de ser sano. No, pues yo me voy. ¿Y qué le dijo Cristo? No. Una cubana que predicó sobre este tema dijo, y Cristo le dijo, ¿a dónde vas, negro? La escuché, eso no lo leí, yo estaba ahí. ¿Y tú a dónde vas? Ándale, ve, dile a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Y lo dice la Biblia que él se fue y daba su testimonio. Y se puede decir, ¿y dónde había estudiado? En el encuentro con Jesús.
tenía mucho de qué hablar. A ver si no me paso de la hora, hermana Maricela. Otro resultado, los samaritanos le rogaron, así dice en la Biblia, que se quedara con ellos. Y entonces ahí permaneció 2 días. Y alguien puso puntos suspensivos porque no es todo el contenido de la cita. Y después ellos le dijeron a Cristo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuáles son las enseñanzas? Ya vimos algunos resultados. ¿Cuáles son las enseñanzas del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana? En primer lugar, Dios puede ver hasta lo más secreto de nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él conoce todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde que estábamos en la vida intrauterina, Dios ya estaba ya estábamos bajo su cuidado. Y desde entonces Él tenía un propósito y lo tiene para cada uno de nosotros. Es necesario que estemos dispuestos a vencer las barreras sociales, barreras familiares, barreras personales, para tener un encuentro con Cristo y hacer su voluntad. Es importante hablar con la verdad. La mujer samaritana lo hizo. Ándale, ve por tu marido, que también quiero hablar con él, a ver si él entiende lo del agua, porque tú, por no entender, eso ya es mi interpretación, pero si así no lo veo. Pero eso ya es mi cosecha. Y pues ya, entonces ella, ya nos imaginamos cómo se sorprendió y hasta, a veces decimos, ya hasta cambió de color su rostro. Y dice, pues, no tengo marido. Fue muy sincero, muy sincero. Y así también nosotros debemos ser muy sinceros con nuestro Dios. Que establezcamos prioridades y que dejemos lo que sea necesario para compartir el Evangelio, lo que sea necesario. Ya hace los últimos 3 años, porque viajo desde Oaxaca hasta El Paso, Texas, para dar conferencias, y luego los hermanos me dicen, hermana, pero si no ve cómo está la inseguridad, va muy cerca de una ciudad que ustedes conocen también. Y luego, ¿qué vale? Hermanos, pues no me dijeron que estaban orando por mí. Ay, sí, hermana, entonces yo no voy en el autobús, yo voy en oraciones. Sí, entonces pues hay que dejar hasta los temores infundidos, y tanto los temores reales como los imaginarios, porque de los dos tenemos, pero pues hay que hacerlos a un lado y en el nombre del Señor. Porque si vivimos para Él, vivimos entonces. ¿Sí? Se desconoce el nombre de la mujer samaritana, nada más era el gentilicio, es como si dijéramos el diálogo de Jesús con la mujer mexicana, el diálogo de Jesús con la mujer norteña, ¿sí? El diálogo de Jesús con la potosina. Pero por siglos ha testificado sobre la misericordia de nuestro Dios y sobre lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Ella dejó su casa. ¿Qué necesitamos dejar para ser restaurados y compartir el Evangelio? Es una pregunta muy personal. ¿A qué nivel tenemos que actuar? Tanto a nivel personal como a nivel de nuestra familia. Nada de que candil de la calle o estudiar en su casa. Pues eso que contiene, decía mi abuelito. Sí, no, pues hay que ser candil de la calle y candil de la casa. ¿Sí? Y también como iglesia, ¿qué necesitamos dejar para despegar, para salirnos del nido, para
para salirnos del área de confort, como nos dicen ahora, para salirnos de ese espacio donde nos sentimos muy seguros. ¿Qué necesitamos dejar? Y a manera de conclusión, al pasar Jesús por Samaria, no solo rompió con los prejuicios de raza, de religión, de género, de cuerpo, sino también afirmó y nos afirma el día de hoy un modelo de ministerio de cada uno de nosotros, con los que han sido heridos por diferentes causas, por diferentes razones, gente privada de relaciones significativas. Hoy platicaba con mi prima y le digo, oye, pues gracias a Dios, ya somos ancianos, pero no estamos solos. Hay muchos ancianos que están solos, esperando que si les podamos lavar su plato. Le decía que un señor en mi rancho estaba solo, y entonces ya comía, y volteaba el plato ahí en la chimenea, y se iba a cuidar sus borregas, a hacer el trabajo en el campo. Regresaba en la tarde y decía, ni mosqueado ni nada. Y volvía a comer en el plato sucio. Pues ni mosqueado ni nada. ¿Cuánta gente está esperando que le saludemos? Y la gente que es marginada en nuestra sociedad, ¿sí? La gente que no tiene cabida en nuestra sociedad, ¿sí? Y cuántas veces tristemente dentro de la misma iglesia somos muy exclusivos, no inclusivos, exclusivos. Por todas las iglesias que han dado en el país me he enterado de cada situación difícil, ¿sí? Y cómo y a veces creemos que estamos en lo correcto, por lo que estamos diciendo en la iglesia. Y entonces hay gente que está severamente juzgada por la sociedad, por la iglesia. No, si te vistes de esa manera, a favor de no venir al templo. No, si andas ahí más pelona que de nada, a favor de no venir a dar conferencias. Hermana Maricela, invite a la conferencia, si no la voy a invitar. Es que fíjense cuántos prejuicios tenemos, ¿sí? Y Cristo en este diálogo nos enseñó que incluso cuando celebramos la cena del Señor, fíjense, decimos, hermanos, celebraremos la cena del Señor, y parece que es la cena del pastor, porque el pastor es el que dice quién sí y quién no. Mil disculpas hacia el que hay un pastor aquí que diga eso, espero que no. Decimos la cena del Señor. ¿Quién está invitando a la mesa? El Señor, ni el que dirige, ni el pastor, ¿no? Uno de mis maestros, un pastor en Puerto Rico, nos comentó sobre este tema, que en una ocasión él estaba ministrando la cena del Señor y entró una chica que se dedicaba a la prostitución y ella le dijo, pase por favor a participar de la cena del Señor. Pasa, después habla con él y le agradece que le haya dado ese espacio, y ahora es una de las maestras de la escuela dominical. Es una líder en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que vamos a restaurar a la gente, es nuestro Dios. Nosotros solamente invitamos, así que tengamos mucho cuidado, no hagamos el ridículo y en público, además, ¿sí? Entonces tenemos esa tarea. Fíjense lo que hizo Cristo con la mujer samaritana, y lo hace con nosotros hoy en día. Al pedir agua, Jesús ofrece y convierte el alma sedienta en una fuente que salte para la vida eterna, como lo dice el versículo 14 que leímos. Y de esa manera vuelve a conectar al marginado con su Dios, consigo mismo, o sea, con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos aguantamos. Y a veces decimos, ya Dios me perdonó, ya mi hermana Hortensia me perdonó, pero yo no me puedo perdonar y creo que esto me lo llevo a la tumba.
porque también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Y entonces, ¿cómo nos devuelve Cristo a nuestra comunidad, a nuestra familia? Transformados en heraldos, en mensajeros de su poder sanador. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Lucas 4:18. Jesucristo vino para libertarnos de todo, de sentimientos de culpa, de remordimientos, de sentimientos de venganza, de todas las emociones tóxicas que nos agobian. Hace muy poco celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay que mantenernos todo el año pensando en que al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Él vino a darnos vida y no así poquito, no una microdosis de vida, sino vida en abundancia. Otra pregunta: ¿estamos dispuestas a comprometernos con Dios para ser luz del mundo, sal de la tierra e instrumentos de su paz? No sé si acá en sus iglesias canten el himno basado en la oración de San Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Está basado en una de las oraciones de San Francisco de Asís. No me andes invitando a tu templo porque eres franciscano. Hazme un instrumento de tu paz. Tanta ignorancia. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser luz del mundo? Cristo dijo en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo. Pues queremos ser instrumentos de su paz, y cuando vayamos a un sepelio, a una situación difícil de nuestros hermanos, nos pueden decir: hermano, hermana, qué bueno que vino, su presencia me trae mucha paz. A la viva la mano que vino. Pero si dicen lo contrario, es motivo de preocuparnos. Señor, sabemos que nos estás esperando como aquel día a la mujer samaritana. Haz que el encuentro de hoy en la verdad, en Cristo, cambie realmente nuestra vida. Hay una frase célebre que dice: no todo cambio es mejora, pero sí toda mejora es cambio. No todo cambio es mejora, porque a veces me encuentro alguno de las alumnas: ¿cómo han estado? Maestra, viento en popa. Y les digo: ¿hacia el éxito o hacia el fracaso? No me había puesto a pensar en eso, es que a veces vamos viento en popa. Sí, hacia el fracaso. Sí. Entonces, pues que realmente, ¿verdad?, se cambie nuestra vida, porque Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Paso de nuevo la imagen del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Les muestro la bibliografía en esta diapositiva y en otra de algunos de los libros que consulté para preparar el tema, ¿sí? Y la invitación de que después de meditar sobre este diálogo, quienes de los y las presentes deseen pasar al altar para pedirle a Dios sabiduría, para que realmente nuestro disco duro esté muy claro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. Filipenses 4:3. Si alguna de ustedes quiere pasar al altar para que se ore por las necesidades, por los conflictos,
por el estrés que casi se les tira. Sí, ya. Así, decía un pastor, pues andamos muy contentos diciendo mi copa está rebosando, pero no decimos de qué. Mi copa está rebosando de angustia, mi copa está rebosando de tristeza, pero Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces la oportunidad, por si alguien de ustedes quiere venir para que pastores